¿Cómo podré estar triste? Como entre sombras ir, cómo sentirme solo y en el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oiga al Señor decir, y en su palabra fiado aguardo dolor huir. A Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades por siempre me ha de dar. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gozo poder estar nuevamente aquí en la casa del Señor, transmitiendo esta predicación. Dios mediante, dentro de 2 domingos vamos a poder comenzar a congregarnos. Quizás 25 personas la primera vez, hasta que esto se vaya abriendo un poco más. Pero estemos orando para que esto resulte de aquí a 2 domingos más. El tema de hoy es: Dios quiere lo mejor para ti. Pero antes vamos a tener un momento de oración. Padre Santo, damos gracias, Señor, por el privilegio de tener su palabra, por el privilegio de ser llamados sus hijos, gracias al sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Padre amado, reconocemos que ese sacrificio fue hecho por nosotros, para reconciliarnos con usted. Padre amado, también pedimos que usted pueda bendecir esta predicación, que sea de beneficio para quienes van a escucharla y quienes aún no tengan a Cristo, que puedan darse cuenta cuánto Dios los ama, porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. El texto de hoy es Deuteronomio capítulo 28 y vamos a leer el versículo 1, que dice: Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra.
Es interesante. Estamos hablando de que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros y esa es una realidad. Por ejemplo, Dios ha tenido siempre la intención de que su pueblo sobresalga en todo. Apocalipsis 1:6, donde dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. También tenemos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios quiere lo mejor para cada uno de los que han reconocido a Cristo como su Señor y Salvador. Él nos considera sus hijos y Él espera que nosotros estemos por encima de todo. ¿En qué sentido? Que podamos ser nosotros personas que marquen la pauta, que podamos ser personas que lideren, que podamos ser personas que por su buen testimonio seamos seguidos por otros, con un solo propósito, guiar a las personas a los pies de Cristo. Y no importa la situación que se presente en nuestra vida, tenemos que tener esa conciencia. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Debemos observar algo importante en el pasaje que hemos leído, que no somos nosotros los que nos vamos a poner en la cabeza, no somos nosotros los que vamos a ocupar el primer puesto por nuestro esfuerzo, no somos los que tenemos que luchar o pechar para ponernos al frente. Dios, es Dios quien nos pondrá a la cabeza de todo y de todos, siempre y cuando cumplamos con alguna de las cosas que Dios nos pide. Fíjense que en Daniel tenemos un ejemplo muy interesante. En Daniel capítulo 4 se nos narra la historia de Nabucodonosor. Nabucodonosor fue uno de los reyes más grandes de la antigüedad, conocido por todos. Sin embargo, llegó un momento en que él se exaltó a sí mismo y creyó que todo lo que él había hecho, todo su imperio, que todo lo que se había levantado era solo obra suya. Y cuando llegó a ese punto, Dios lo hizo bajar. Dios tocó la mente de Nabucodonosor al punto de que se volvió loco. Y dice la Biblia que andaba desnudo, le había crecido el pelo, las uñas, andaba como animal en el campo, bajo la lluvia, bajo el rocío. Pero el versículo 34 y 35 de Daniel 4, por testimonio del mismo rey Nabucodonosor, dice, hablando Nabucodonosor, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Dios es el Todopoderoso. Y así como a Nabucodonosor le bajó los humos y lo puso en el lugar que él quiso, cuando Nabucodonosor se humilló ante Dios, Dios le devolvió su mente y su reino. Dios es el que nos pone en el lugar que Él quiere que estemos, en el mejor lugar, sin duda. Fíjense que cuando nosotros obedecemos a las autoridades, la Biblia nos dice que toda autoridad ha sido puesta por Dios. Es decir, si estamos hablando en el ámbito del hogar, el papá y la mamá son la autoridad en el hogar. Y hay que respetarlo porque esa autoridad la puso Dios. En el colegio, los profesores, la dirección del colegio son la autoridad y fue puesta por Dios.
En la universidad lo mismo. En el país, el presidente, los políticos son las autoridades. Y Dios las puso y tenemos que obedecer. Ahora, cuando una autoridad no hace lo que Dios quiere, tarde o temprano, así como con Nabucodonosor, Dios lo va a sacar de su lugar y lo va a poner en el lugar que corresponde. No somos nosotros los llamados. Ahora, cuando la Biblia habla de esto ahí en Romanos 13:1, habla de que si nos oponemos a la autoridad, a Dios nos oponemos. Eso lo pueden ver ahí en Romanos 13, versículo 1, 2 y los que siguen. Por otro lado, debemos admitir que nos gusta encabezar la reunión, nos gusta ir a la cabeza en una fila, nos gusta cuando somos los primeros en ser atendidos. Es agradable. Pero Dios nos dice también en Lucas 14:8, cuando fueres convidado a alguna boda, no te sientes en el primer lugar. No sea que otro, más distinguido que tú, esté convidado por él. Y sigue hablando los versículos que siguen, y en el versículo 10 de Lucas 4 dice, mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, ven más arriba. Entonces tendrás gloria de los que se sientan a ti en la mesa, contigo en la mesa. Dios es el que nos coloca en el lugar. Ahora, si nosotros tenemos esto en mente, tenemos que pensar que Dios quiere lo mejor para nosotros en cada aspecto. Por ejemplo, desde el punto de vista empresarial, Dios siempre va a bendecirnos. Dios siempre quiere que el empresario sea una persona correcta. Dios siempre quiere que el empresario sea una persona que paga los sueldos dignos. Dios siempre quiere que el empresario sea una persona que tema a Dios. Si esa persona actúa de esa manera, sin duda, Dios lo va a bendecir. Del punto de vista académico, también, qué hermoso es poder tener a un profesor cristiano que enseñe, ¿no es cierto?, que enseñe el texto de acuerdo a lo que dice la enseñanza y que no se transforme en un adoctrinador político de los niños. Si un profesor es cristiano, va a hacer las cosas como Dios manda y Dios va a bendecir a ese profesor. Desde el punto de vista laboral, no importa en qué trabaje uno debe ser el mejor de los trabajadores. Uno debe ser la persona que hace las cosas correctas. Uno debe ser la persona que durante el tiempo que dure la jornada dé todo en beneficio de aquel que lo tiene contratado. Desde el punto de vista comercial, ser genuino, ser veraz, no tener las balanzas adulteradas, no preocuparse de dar el vuelto correcto, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista eclesiástico, si alguien es llamado por Dios para liderar una iglesia, que esa persona sea una persona idónea, que esa persona sea una persona sin tacha, que esa persona sea una persona honorable, a la cual otros puedan seguir. Todo lo que les he mencionado es para que nos demos cuenta de que Dios intenta colocarnos a nosotros como ejemplo. Quizás decir por encima de todo y de todos, alguien lo podría malinterpretar, pero si un cristiano debiera descollar, si un cristiano debiera sobresalir, si un cristiano debiera ser el ejemplo que todos ven y que quieren seguir, pero nunca Dios va a hacer eso contigo si estás conforme en el lugar en que te encuentras, si estás conforme con estar donde te encuentras en la actualidad, quizás sin hacer lo que Dios te está pidiendo que hagas. Para lograr las bendiciones de Dios, aquí en Deuteronomio capítulo 28, en el versículo 1, dice que lo primero que tenemos que hacer nosotros, si queremos estar bien ubicados con Dios, es oír atentamente lo que Dios nos dice. Les repito, Deuteronomio 28, 1, pero la primera porción de ese versículo, donde se lee,
acontecerá que si oyeres atentamente la voz de tu Dios. ¿Esto va a suceder porque Dios te va a hablar audiblemente? ¿Esto va a suceder porque Dios se te va a presentar de alguna manera muy especial? No. Dios va a hablar contigo a través de su palabra. Dios va a hablar contigo a través de otros hermanos maduros en el Señor. Dios va a hablar contigo a través de quizás alguna situación en la que tú te estás dando cuenta de que Dios te está mostrando algo. Cuando estamos interesados nosotros en oír algo importante, ¿qué hacemos? Buscamos tener la mejor recepción posible. Si queremos oír algo, ponemos atención. Si queremos oír algo, realmente estaríamos pendientes. Por ejemplo, si estuviéramos atentos a Dios como estamos atentos al celular, las cosas en nuestra vida se verían bastante diferentes. No hacerlo, no estar atentos, nos pone en una situación muy difícil delante de Dios, ya que cuando nosotros queramos pedir algo, Él tampoco nos va a oír. Piensen ustedes, si alguien no los está atendiendo, si alguien no le está prestando atención, si alguien no está interesado en nada de lo que tú estás haciendo, vas a tener el deseo en algún momento de responder alguna cosa que esa persona te pregunta. Difícil. Bueno, Dios es amor. Quizás, si en algún momento esa persona que le estaba dando vuelta la espalda a Dios se da cuenta y pide perdón y habla con Dios, Dios lo va a entender, Dios lo va a escuchar. Pero Dios quiere que el cristiano esté siempre pendiente. Dios quiere que el cristiano esté siempre atento. Dios quiere que el cristiano sea diligente. Fíjense, la Biblia dice en Proverbios capítulo 1, versículo 33, «Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal». Y en el mismo libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 9, dice, «El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable». ¿Qué nos está diciendo Dios? Nos está diciendo que si queremos habitar confiados, si queremos vivir tranquilos, sin temor del mal, tenemos que escucharlo. No escucharlo, nos dice el versículo 28, no seguir lo que Dios pide, Él tampoco va a seguir lo que nosotros le pidamos a Él. En segundo lugar, el mismo capítulo 28 de Deuteronomio, versículo 1, nos dice que debemos no solamente oír atentamente, sino que guardar lo que Él nos ha dicho. Fíjense, dice Deuteronomio 28, 1b, para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Muchas veces hemos hablado de qué significa guardar. Guardar significa no poner en un cajón o ocultarlo en alguna parte, sino que guardar significa poner en práctica. Poner en práctica lo que Dios nos dice, poner en práctica lo que Él nos ha mandado. Al comenzar a hacerlo, aquellas cosas que en un momento parecían imposibles para nosotros, ahora comienzan a hacerse realidad. Nuestra fe en Él, lo que Él nos ha dicho, se convierte en la clave de todo. Hace pocas semanas atrás, el papá de un amigo sufrió un ataque que se pensaba que era isquémico, un derramamiento de sangre en el cerebro. Los pronósticos eran muy malos, pero oramos por él, la iglesia oró por él, y hoy está en su casa, totalmente normal. Cuando ponemos nuestra fe y hacemos lo que Dios nos pide, aquellas cosas que parecían imposibles se hacen realidad.
Y eso es lo más importante que el hombre pueda hacer en toda su vida, poner en práctica lo que Dios le ha dicho y lo que Dios le ha entregado. En Proverbios, capítulo 10, versículo 17, se puede leer: camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. Podemos equivocarnos, pero si alguien nos está mostrando nuestra equivocación, debemos escuchar y debemos enmendar el rumbo. De lo contrario, erramos, lo echamos a perder, nos vamos por el camino equivocado. Así que no solamente tenemos que escuchar con atención, sino que poner en práctica lo que Dios nos dice. ¿Ya? Fíjese en la última parte del capítulo 28, versículo 1, dice que si así lo hacemos, también Jehová tu Dios, que dice, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Al hacer lo que Dios nos pide, Dios nos va a poner en alto. Dios va a permitir que seamos ejemplo positivo para otras personas. Por lo tanto, nada va a funcionar si no ponemos a trabajar lo que Dios nos ha dicho. Porque lo que Dios nos dice, lo que Dios nos manda, es para el beneficio nuestro y de quienes están a nuestro alrededor. La lista de bendiciones que se inicia en el versículo 2, para aquellos que son obedientes, para los que escuchan, para los que guardan, para los que ponen en acción lo que Dios nos ha dicho, es larga. Y se las voy a enumerar. Deuteronomio capítulo 28, versículo 2 dice, vendrán sobre ti, estamos hablando si ponemos atención, si hacemos lo que Dios nos pide, ¿ya? Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová. Bendito serás en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tu oveja. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusieres tu mano, y te bendecirá la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y vendrán todos los pueblos de la tierra, que en el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró su buen tesoro, el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Si no te apartares de todas las palabras que te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Yo no puedo encontrar nada más hermoso de lo que Dios ofrece aquí. Dios promete darte el sustento, Dios promete cuidarte, Dios promete engrandecerte, Dios promete ponerte como ejemplo. Dios dice que tú vas a tener la capacidad de dar. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo dijo más bienaventurado es dar que recibir? A esto se refiere. La persona que da es porque tiene y está dando de lo que tiene.
El que recibe quizás muchas veces no tiene nada. Pero Dios te va a poner en una posición a ti en la que tú vas a poder incluso prestar y tú no vas a necesitar pedirle prestado a nadie. Siempre y cuando hagamos lo que Dios nos dice. Él nos ama con todo el corazón. Quiere lo mejor para nosotros. Siempre y cuando nosotros obedezcamos. Siempre y cuando nosotros lo pongamos a Él en primer lugar y hagamos lo que Él nos pide. Así que podemos pasarnos toda la vida oyendo la palabra de Dios y quizás guardándola en algún lugar de nuestra casa. Pero si no la ponemos en práctica, no tiene ningún efecto. Ustedes escucharon la parábola de los talentos, ¿se acuerdan? Ustedes pueden buscarla ahí en Mateo 25, versículos 24 y 26. ¿Qué hizo el hombre que Dios le dio un solo talento? Lo escondió. Y cuando él vino a pedirle cuenta, le devolvió el talento. Y la explicación fue, tuve miedo de perderlo, así que lo escondí. ¿Y qué fue lo que le dijo el amo? ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? Le dijo, siervo malo y negligente. Por lo menos podrías haberlo puesto en el banco para recibir yo los intereses. Dios te ha dado mucho a ti. ¿No te gustaría escuchar de Dios esa misma frase que le dijo a este siervo que escondió lo que Dios le había dado? Dios quiere ponernos al frente de todo. Dios quiere que seamos cabeza y no cola, siempre y cuando le obedezcamos. Ojalá que ese sea tu deseo. Ojalá que esa sea tu intención, obedecer a Dios en todo. Tengamos un momento de oración. Padre Santo, damos gracias por este instante, damos gracias por todas sus bendiciones, por su palabra. Damos gracias porque sabemos que usted está presente en todo momento. Ayúdenos, Señor. Ayúdenos, no solamente a escuchar, sino a guardar en nuestro corazón su palabra y ponerla en práctica cada día en nuestras vidas. Queremos sus bendiciones, queremos poder estar liderando, queremos poder dirigir a otros a los pies de Cristo. Ayúdenos, Señor. Pero si tú esta mañana aún no eres un hijo de Dios, aún no has abierto tu corazón a Jesucristo, aún no le has pedido perdón por tus pecados y le has dicho que sea Señor de tu vida, hoy es el día. Hoy es el día de tu salvación. Lo único que tienes que hacer es de corazón pedirle perdón a Dios, decirle que tú aceptas su sacrificio en la cruz del Calvario y que quieres que Él sea el Señor de tu vida, tu Salvador personal. Y el Señor va a escuchar esa oración. Dios te ama, pero tienes que obedecerlo. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Roca de la eternidad, fuiste abierta para mí, sé mi escondedero fiel, solo encuentro paz en ti, rico, limpio manantial, en el cual lavado fui. Aunque fuese siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr. Solo en ti, teniendo fe, deuda tal podré pagar.